¿Listo para dar un salto en tu carrera? Nuevos tiempos requieren nuevas habilidades. En Escuela Global queremos acompañarte a dar el siguiente paso en tu futuro. Accede a nuestra plataforma educativa y descubre nuestros programas y cursos en tendencia. Proponemos una metodología que te permitirá seguir aprendiendo a tu ritmo y con las mejores actualizaciones requeridas en el mercado laboral. Aprenderás con docentes expertos en educación digital y tendrás acceso a cientos de charlas, talleres y webinars de clase internacional, impartidas por expertos en economía, ciencia de datos e inteligencia artificial. Conéctate a la comunidad global, donde rompemos paradigmas y creamos futuro. ¿Estás listo? Tu futuro comienza ahora. Da el siguiente paso. Escuela Global. ¿Conoces los beneficios que te brinda Escuela Global? En Escuela Global tendrás sesiones 100% en vivo, clases interactivas y dinámicas, con profesores de amplia trayectoria académica y profesional. Contarás con acceso al campus virtual totalmente gratis y tendrás acceso libre a nuestros talleres, workshops y seminarios. En Escuela Global premiamos la excelencia académica. Podrás obtener becas y medias becas y hacer networking con profesionales de Latinoamérica. Vive la experiencia de tener una enseñanza de calidad. Sí, muy buenas noches con todos. Escuela Global los recibe con un caluroso abrazo. El día de hoy llevaremos a cabo lo que es el taller gratuito de planeamiento minero a corto plazo y control de repartos en operaciones de tajo abierto con DataMine. El día de hoy nos acompaña lo que es el docente Ronald Salarriaga Valladares. Recuerden que este taller es gratuito, se les está pasando lo que es un link para que puedan registrarse y participar de lo que son un sorteo de medias becas para todos ustedes y también para todos los que asisten el día de hoy hay una promoción súper especial. Antes de iniciar, conozcamos un poco más de lo que es Escuela Global. La misión de Escuela Global, ¿cuál es? Es brindar educación de calidad para el futuro a través de experiencias únicas de aprendizaje. Nuestra visión es de proporcionar educación de calidad desde cualquier parte del mundo a través de un clic. Nos acompañan más de 50,000 egresados en ciencias de datos, minerías, economía, entre otras ramas de alta demanda de especialidad. Contamos con más de 60 docentes expertos a nivel de toda Latinoamérica y nos acompaña una comunidad de más de 50,000 seguidores. Conozcamos más un poco de nuestro programa, los que estamos trayendo para todos ustedes. Es el programa de alta especialización en modelamiento, diseño y evaluación de minería superficial y subterránea con softwares como son DataMine RM, DataMine UG, DataMine OP, Power BI, ArcGIS y AutoCAD. Este programa cuenta con 300 horas académicas, una duración de 3 meses y 9 certificados, los cuales van a avalar todos los módulos que van a desarrollar. Soy un experto en modelación, diseño y evaluación minera superficial y subterránea, con DataMine RM para modelamiento geológico, DataMine OP y UG para diseño superficial y subterráneo, Power BI para análisis operativo, ArcGIS para gestión geoespacial y AutoCAD para diseño técnico. Solicita más. Bien, ¿qué aprenderemos dentro de este programa de alta especialización? Aprenderemos lo que son los fundamentos estratégicos de la explotación minera superficial y subterránea, lo que también es la selección y dimensionamiento en maquinaria minera para diseño y planeamiento. También lo que es la gestión y el control profesional de proyectos mineros en DataMine, modelamiento geológico y construcción del modelo de bloques con DataMine y DataMine Studio RM, lo que es el diseño técnico y evaluación estratégica de tajo abierto con DataMine Studio OP. Lo que también es el diseño y optimización integral de minas subterráneas con DataMine UG, lo que también es la evaluación integral y reportes ejecutivos de proyectos mineros con DataMine y Power BI. También lo que es la integración geoespacial y gestión territorial para proyectos mineros con softwares como lo que son ArcGIS, AutoCAD y DataMine. Bien, como les iba comentando, este programa cuenta con 9 certificados que van a avalar todos los módulos que van a desarrollar en este programa de alta especialización.
El inicio es el 18 de abril. Por favor, no pierdan esta información. Es muy importante para todos aquellos que se quieren especializar en lo que es minería superficial y subterránea. Como les iba comentando, el día de hoy a todos ustedes por asistir a este taller se les está entregando lo que es un vale de descuento sol válido por 24 horas. Lo van a poder hacer válido con nuestro asesor comercial. En los próximos minutos voy a estar pasando por lo que es el chat, el Wallink para que puedan hacer válido este descuento. Sin más demora, traemos para ustedes lo que es este taller gratuito de planeamiento minero a corto plazo y control de repartos en operaciones de etapa abierto con DataMine. Conozcamos un poco más de lo que es el docente. El docente Ronald Saldarriaga Valladares. Él es ingeniero con maestría en ciencias de geotecnia, ciencias de la tierra y formación en gestión de proyectos con más de 18 años de experiencia minera, especializado en planeamiento minero, modelamiento geológico y geoestadística aplicada. Destaca por su dominio de herramientas de lo que es DataMine para el diseño, la optimización y el control de operaciones, así como lo que es la implementación de sistemas de planeamiento y control de leyes en mina. Actualmente se desempeña como docente en programas de especialización minera en Ingenium y Centriclass, formando profesionales en planeamiento y evaluación de yacimientos. Previamente, él fue jefe de planeamiento de la mina en Yura S.A., liderando lo que son proyectos de optimización y diseño y gestión integral en operaciones mineras. Adelante, ingeniero, por favor. Y analizar escenarios de explotación. Bien, vamos a hablar un poco, el primer punto de este módulo, que es parámetros técnicos y fundamentos de diseño de Tajo. Los parámetros de diseño específicamente, cuando ustedes van a diseñar un Tajo, lo primero que hay que tener en claro son conceptos básicos de lo que es un planeamiento y un diseño de un Tajo. Y para poder tener claro y poder realizar un buen diseño de tu Tajo o de algún proyecto minero que ya está en etapa de factibilidad, en las cuales ya se ha establecido de manera correcta y tengas bien definido tu modelo de bloques, puedes realizar la siguiente etapa o fase, que es el diseño de la mina. Obviamente, después de haber analizado o realizado un planeamiento a largo plazo, en las cuales haya definido el PIT o el envolvente final o el PIT final, y se haya realizado la evaluación económica, pues obviamente ya se tenga definido el PIT final. Bajo ese escenario se puede realizar el diseño de la mina, ¿no?, a través de los planeamientos a mediano y corto plazo. Vámonos a centrarnos en lo que es el diseño del Tajo, el diseño de la mina, ¿no? Y para eso vamos a ver un poco lo que es la altura de banco. ¿Qué especifica o en qué consiste la altura de banco, ¿no? La altura de banco va a depender mucho, primero, de la estabilidad del terreno, ¿no? Va a depender mucho de cuán estable es el terreno para poder realizar la altura de un banco, ¿no? Hay muchos factores en los cuales se va a definir o determinar cuánto se le va a dar las alturas de bancos para poder empezar a hacer la fase de minado y poder secuenciar, ¿no? ¿Qué otro parámetro vamos a tener en cuenta para determinar la altura de banco? La profundidad de la perforación óptima, ¿no? Pues obviamente esto va a estar amarrado de la calidad de la roca, ¿no?, la variabilidad espacial de la geología del yacimiento y también la capacidad del equipo de carguillo. Obviamente este tema de la capacidad del equipo de carguillo es otro punto a analizar, en las cuales a través de la capacidad o de la calidad de la roca y las alturas de los bancos, se va a determinar el óptimo el kit de equipo de carguillo a explotar, ¿no? Bien, esto podemos observar en qué consiste la altura de banco, ¿no? La altura de banco, pues, es la que se va a definir de explotación, ¿no?, que vas a minar tanto el material
estéril como mineral, ¿no? En las cuales te va a determinar eh, cuál es el óptimo para poder explotar y tener una altura óptima y estabilizar el terreno y el talud de banco, ¿no? ¿Qué parámetros técnicos podemos tener en cuenta para diseñar el banco, ¿no? Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, la estabilidad la estabilidad del terreno, la profundidad de perforación óptima, ¿no? La perforación del terreno, perforabilidad del terreno, la cantidad de material a producir, los equipos disponibles, el tamaño del yacimiento, los valores minables del yacimiento y el ancho de banco y la producción planeada. Y obviamente la capacidad de carga y transporte. Ancho de berma. Vamos a hablar de otro factor importante con respecto al ancho de berma. El ancho de berma también obviamente es muy importante poderlo definir, debido a que no solamente se contempla minar, ¿no? Y definir la altura de banco, sino que también se tiene que tener en cuenta que cada secuenciamiento de minado tiene que tener un ancho de berma que es un ancho de seguridad. No se puede minar, ir profundizando, y no dejar un ancho de seguridad, un ancho de berma, que es lo recomendado an- para poder estabilizar el talud, ¿no? Puesto que cuando tú vas minando, un ejemplo, ¿no? Si vamos a definir que nuestro alto de banco es de 10 metros, pues la siguiente etapa de minado que vamos a empezar una cota a la siguiente, se debe determinar y dejar un ancho de seguridad o ancho de berma. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder dar seguridad entre banco y banco, de tal manera de que si por A o B puede haber algún deslizamiento o una caída de rocas, pueda soportar el ancho de seguridad, o el ancho de la berma, pueda aguantar a las rocas o las caídas, o que se desborone algún material o alguna roca del banco superior, ¿no? Entonces, el ancho final se determina en función a la estabilidad de la pared, como le digo, del PIB, ¿no? Bien, podemos observar en la imagen, ¿no? Lo que les estaba explicando. El ancho de berma es el ancho o el espacio que queda entre el banco que ya se ha minado y el que se tiene que dejar con respecto al otro banco que se va a minar, y una vez que se ha minado el banco, el segundo banco, poder seguir bajando minando y dejándolo estabilizado, ¿no? Bien, ¿qué podemos hablar más del tema del ancho de berma? Bueno, el propósito de las bermas es la contención de los taludes mineros, ¿no? Y es detener las caídas de los derrames de material, ¿no? Las rocas que vienen de los bancos superiores. Siempre en toda mina va a haber un tema de caída de rocas, ¿no? Sea por diferentes factores geodinámicos como el viento, la erosión de las rocas, va a originar que haya caídas de rocas, indistintamente que el talud esté bien definido, bien estable, ¿no? Con el ángulo de talud, siempre va a haber un tema de caída de rocas por los factores que les estoy mencionando. Entonces, es la importancia de poder dejar entre banco y banco un ancho de berma o un ancho de seguridad para poder mitigar la caída de rocas, ¿no? Bien, el ángulo de talud. El ángulo de talud es el grado de inclinación que va a tener un banco, ¿no? Entre banco y banco, en las cuales va a darle el factor o le va a dar la seguridad, o la firmeza de que este banco o este talud no va a haber un deslizamiento o una caída, ¿no? Cada talud de banco es establecido por diferentes estudios geotécnicos en los cuales se va a determinar cuál es el ángulo óptimo para que el talud tenga una caída o un reposo, y no origine una inestabilidad y caída de rocas, ¿no? O por diferentes factores, sea por fallamientos, la calidad de la roca,
las cuales no se haya definido de manera óptima cuál es su grado de inclinación final, o óptimo, que produzca un deslizamiento, ¿no? Entonces es muy importante poder definir un ángulo de talud de diferentes maneras: ángulo de talud final, ángulo de talud interrampa o ángulo de talud de explotación, ¿no? Entonces, hay que definir y hay que tener muy importante el concepto del ángulo de talud. Y para ángulos de talud principales, podemos observar que hay diferentes, o hay tres tipos de ángulos que son importantes para definirlo. El ángulo interrampa, ¿no? Es aquel que se mide entre las patas de los bancos, ¿no? Entonces, y estos ángulos interrampa, por lo general, son muy movibles, porque obviamente estos ángulos de interrampa son generados entre los bancos de explotación continua, ¿no? Y estos bancos son muy movibles, ¿no? ¿Por qué? Porque es en la operación continua en las cuales se tiene que controlar mucho el tema de este ángulo interrampa. Podemos observar en la imagen, ¿no?, cómo son los ángulos de interrampa, ¿no? Bien, otro ángulo a tomar en cuenta es el ángulo global de talud, ¿no? Y es medido entre la pata del fondo del pit y la cresta más alta. Esto es lo que se le llama, pues, el ángulo final, ¿no? El ángulo de pit final, en las cuales el ángulo de reposo va a ser mucho mayor a la del ángulo de interrampa, ¿no? Por lo general, el ángulo de interrampa suele ser un poco más parado, debido a que como la explotación es continua, siempre está en constante movimiento, ¿no? Operativa. La operación minera es continua, entonces es constante, y siempre está minando, explotando. Venga, pero la diferencia entre un ángulo de interrampa y un ángulo de reposo global de talud es que obviamente ya se tiene que definir, es más inclinado, ¿no? Obviamente se va a tomar en cuenta los criterios geomecánicos, geotécnicos que se han evaluado para poder definir y valorar cuál es el ángulo final, ¿no?, de talud, pero siempre suele ser menor al ángulo de talud interrampa. Y por último, el ángulo de cara de banco, ¿no? El ángulo de cara de banco es un ángulo operacional que se puede controlar mediante las voladuras amortiguadas, ¿no? El ángulo de la cara del pit final se puede controlar mediante una aplicación de precortes, ¿no? Siempre, por lo general, estos ángulos de talud de banco son controlados con precortes, ¿no?, en las voladuras, para poder dar y definir de manera óptima o correcta el ángulo entre banco y banco. Bueno, y acá podemos observar un ejemplo, ¿no?, en los cuales, por ejemplo, podemos tener datos de ángulos principales, ¿no?, en un tajo. Por ejemplo, podemos observar, tenemos un ancho de rampa, ¿no?, de 30 metros, un ancho de berma de 10 metros, una altura para una altura de banco de 15 metros, se suele tener un ancho de berma de 10 metros, ¿no? El ancho de la rampa. Los anchos de las rampas obviamente van a ser definidos en función a la capacidad de producción del equipo, ¿no?, de acarreo, ¿no? Y este es también otro punto a evaluar: cómo poder dimensionar tus equipos, ¿no? Y eso va en función de cuán grande es el yacimiento, cuánto de material vas a mover, ¿no? La capacidad de la planta, ¿no? Obviamente, cuánto vas a mover anualmente y progresivamente en los siguientes años. A partir de esas premisas es que tú vas a poder definir con cuántos camiones de acarreo vas a necesitar, si vas a necesitar el tamaño de un cargador frontal, o quizás necesites una pala, ¿no? Dimensionar también las máquinas de perforación y voladura para poder cumplir tus necesidades, cuánto es lo que vas a tener que volar de manera mensual para cumplir con lo que pide planta, ¿no? Bajo esos escenarios, una vez evaluados, puedas decir, sabes que yo necesito un ancho de rampa de 30 metros porque mi camión minero, no sé, voy a utilizar no sé, un 777 o un 793, ¿no?
que carga 360 toneladas, entonces mide, no sé, es 680 de largo, entonces bajo ese escenario haces los cálculos ancho de tu rampa de 30 metros, ¿no? Bajo eso, calculas tu altura de banco, ¿no? El ancho de berma, y la pendiente de la rampa, que por norma, dice que debe tener un máximo de una gradiente de 10 grados, ¿no? El ángulo global de talud, que esto lo evalúas y a través de un estudio geotécnico, ¿no? De estabilidad de taludes, vas a determinar el ángulo de pit final, ¿no? El ángulo interrampa, es lo que les estaba comentando, que el ángulo de talud final siempre va a ser menor, ¿no? Porque va a tener un reposo total de todos los taludes, y por eso es que necesita un ángulo menor para que pueda soportar todos los taludes que han sido minados, ¿no? 55 grados, y por lo general el ángulo del que es el mayor para la evaluación geotécnica de tu yacimiento, pues créame que van a tener, cuando hagan un diseño y estén ejecutando ya la mina, va a haber muchos problemas, serios problemas, si es que no hay un derrumbe de la mina, ¿no? Es por eso que hoy en día tienen bastante consideración en poder realizar una correcta caracterización geotécnica, y es más, una vez realizado el diseño de la mina, siempre constantemente en mina están haciendo evaluación y monitoreo geotécnico, que quizás se les haya pasado en la evaluación inicial, ¿no? Instalando que con instrumentación geotécnica en los bancos de explotación, ¿no? Instalando inclinómetros, pisómetros, este, instalando radares para monitorear constantemente las 24 horas, ¿no? El tajo. Hay muchas aplicaciones que se realizan post eh, realización de un diseño de la mina, ¿no? Pero para poder hacer un diseño de una mina, se tiene que realizar un correcto y detallado estudio geotécnico, ¿no? ¿Cómo? A través de las perforaciones diamantinas, ¿no? Se realiza taladros orientados, se realiza instrumentación o perfilaje de pozos para poder obtener información o parámetros físicos, químicos de la roca, ¿no? Y en base a eso, a poder obtener la información eh, a través de los análisis mecánicos que se envían en laboratorio, esos datos se ingresan al software y se realizan las diferentes corridas y escenarios para poder determinar dónde están las zonas de posible deslizamientos, poder identificar, ¿no? Los fallamientos, las roturas, dónde se puede hacer, poder identificar a través de todas estas corridas del programa el ángulo, ¿no? El ángulo de los taludes, el ángulo final, los factores de seguridad, y todos estos parámetros que se obtienen a través de un modelamiento geotécnico, ¿no? Por eso es que tiene que quedar bien claro lo que es la geometría geotécnica, ¿no? Y obviamente la segunda opción, que es la evaluación de propiedades geotécnicas del macizo rocoso, que es lo que le estaba explicando, que es realizar un mapeo, ¿no? Y identificar o zonificar, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las zonas de posible deslizamiento, zonas en las cuales son roca competentes, y rocas o zonas en las cuales la roca es moderadamente, ¿no? A partir de esa función, tú puedes diseñar de una manera correcta y moderada tu mina, ¿no? Teniendo estas consideraciones. Bueno, en la definición de la geometría geotécnica, ya les he hablado de manera rápida y concisa qué cosas o qué criterios hay que tener en cuenta, ¿no? En la caracterización geotécnica, pues hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no?
el tema de la unidad litológica, qué tipo de roca es, la mineralización, alteración, el grado de fracturamiento, para poder realizar un correcto mapeo geotécnico, ¿no? Los distintos materiales del macizo rocoso, distintas propiedades mecánicas, esto se evalúa y se realiza una evaluación geotécnica más concienzuda, ¿no? En el caso de realizar el grado de precisión, también se realizan mapeos de estructuras geológicas mayores, se realizan dominios estructurales, que es lo que les estaba explicando, ¿no? Y también tener en cuenta, también es otro de los factores que me estaba olvidando, los niveles de agua, ¿no? Es muy importante poder tener en claro a qué cotas se encuentran los niveles freáticos o niveles subterráneos para poder tener en cuenta el grado de alteración de la roca, ¿no? Y cuánto afectaría mi diseño de la mina. Bien, con respecto al tema de ángulo de pit final, esto lo habíamos tratado de la manera inicial, tiene varias consideraciones cuando tú vas a ejecutar o vas a planificar un envolvente final, ¿no? Para poder llegar al envolvente final, son diferentes los criterios que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer una evaluación económica, las cuales, una vez realizada la corrida económica, ¿no? Vas a poder definir hasta qué cota y área vas a poder llegar a tu pit final. Y esto se realiza a través de diferentes técnicas como lo que es Letts-Grossman, que es una de las principales técnicas que se utilizan para poder hacer una evaluación económica de yacimiento, ¿no? Y pues se pueda definir el pitch final. Y los modelos geotécnicos, lo que les había explicado, ¿no? Los modelos geotécnicos son muy importantes para poder considerar cómo está tu yacimiento, poder zonificarlo. Es de brutal importancia de poder definir cómo está tu yacimiento, cómo poder sectorizarlo, ¿no? Para poder en base a eso, cómo va a ir tu pit, ¿no? Cómo voy a aplicar el ángulo de talud, el ángulo de banco, ¿no? Y el ángulo final. Es importante, señores, definir esto bien para no tomar el mismo concepto. Hay modeladores o diseñadores que quizás no toman mucho el concepto de poder zonificar la mina y le dan el mismo criterio a todo el talud. Después, las consecuencias, ¿qué es lo que puede originar? Es que haya derrumbe en la mina, ¿no? Al no considerar la zonificación del yacimiento. Partes de un talud minero, bueno, esto ya les había comentado, ya habíamos hablado un poco, lo que es un ancho de rampa, qué es una altura, la altura total de un talud, el ancho de berma, la altura de banco, y el ángulo total o global, o el ángulo final, ¿no? Del talud. Podemos observar acá los detalles, ¿no? De los bancos que se tienen, o las denominaciones que se llaman. Podemos observar el ancho de berma, la cresta, que es lo general que se llama el piso o el toe, ¿no? El ángulo de talud y la altura de banco. Por lo general siempre se denomina a la cresta, es al tope de un banco, ¿no? Y el toe o piso es el final, ¿no? El ángulo del reposo del banco siguiente, ¿no? Se llama la cresta y toe, ¿no? O piso. Las consideraciones o los anchos de Berman, lo que les estaba explicando, van a darse de acuerdo a al dimensionamiento de la flota, como ya les había explicado, ¿no? Dependiendo de eso vas a poder determinar cuánto va a ser tu ancho de berma y tu ancho de banco, o tu altura de banco. Para determinar el ancho y la altura de banco, es lo que les estaba explicando también, y les refuerzo en esta PPT, poder dimensionar y elegir un equipo correcto para tu ciclo de acarreo de minado va a depender de muchos factores. Primero, el punto de cuántas reservas es lo que tienes en una mina, ¿no?
bueno, en tu yacimiento. Dependiendo de eso, si tienes un yacimiento con una vida útil de unos, vamos a poner, para unos 15 años, el ciclo de minado va a ser progresivo, ¿no? Porque obviamente las primeras etapas de la mina va a consistir siempre en la etapa de desarrollo, en las cuales vas a estimar poder descapotar o desbrozar todo el material estéril para poder llegar a tu mineral y poder empezar tu explotación, ¿no? Entonces, siempre por lo general va de manera gradual aumentando. Una vez llegado al ciclo o al año 3 que llegas al mineral, empiezas tu ciclo de minado de producción, ¿no? Y por lo general, como les digo, en base a cuánto es lo que vas a mover y a tu capacidad de planta, ¿no? Porque obviamente el tamaño de la planta o la capacidad de la planta va a depender mucho de cuánto es lo que vas a mover, ¿no? Perdón, cuánto es el yacimiento que tienes o el mineral que tienes, ¿no? Dependiendo de eso, va a decir, ok, tengo tanto de mineral para 15 años, y de acuerdo a mi planeamiento a largo plazo, que me indica que yo voy a mover un ejemplo, ¿no? No sé, eh, 40 millones, ¿no? De toneladas de mineral, mi planta yo necesito tanto. Entonces, una vez definido la capacidad de la planta, vas a dimensionar los equipos, ¿no? Vas a decir, bueno, yo para mover anualmente y cumplir mi capacidad, necesito una pala con un charón de tantas toneladas, y que no sé, en 4 pasadas cargadas yo voy a cargar un camión, un 793, ¿no? Y eso, haces tiempos de ciclos de minado, ¿no? Obviamente vas haciendo tus fases de minado en las cuales, las rutas, vas a controlar rutas hasta de diferentes bancos hacia tu zona de descarga, que va a ser transportado por fajas, me imagino, una zona de descarga, hacia la planta concentradora. Vas a controlar tiempos, ¿no? ¿Cuánto es lo que demora? Estos nominales se tienen ya, cada proveedor tiene sus nominales de cuánto es lo que debe ir un equipo, encargado y en vacío. En base a eso haces tus cálculos y vas a poder hacer un ciclo de minado determinando cuántos los camiones que necesitas para poder mover, por hora cuánto de material, y diario, una producción diaria, cuánto es lo que vas a mover. De esa manera tú vas a poder hacer una corrida de diferentes escenarios y poder calcular, tu dimensionamiento de flota, ¿no? Porque, ojo, hay que tener en cuenta que, un sobredimensionamiento de flotas, tampoco el poder hacer un mal cálculo y sobredimensionar tu flota va a originar que también tu producción sea ineficiente, no sea tan eficiente. Al tener equipos muy sobredimensionados, claro, vas a decir, yo voy a cargar más, pero ojo que eso implica muchos cambios. Poder cambiar tu diseño de tu mina, ampliar más, anchar más las vías, tener bancos más grandes, y eso, al no tener eso, al no tener una pala, no sé, calculaste mal tus camiones de mayor capacidad, tu pala va a demorar más, o has comprado más camiones, eso va a generar que se generen más tiempos muertos porque los camiones están esperando, y eso se va a volver más ineficiente y improductiva tu explotación, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a consumir más combustibles, tiempos muertos, se sube el costo de tu explotación y por ende vas a tener un margen de utilidad mucho menor o incluso no te va a convenir, ¿no? Bueno, en la geometría de la pendiente del talud les había explicado, ¿no? Esta es la manera o el cálculo teórico de cómo se realiza o se obtiene un ángulo de talud. Obviamente ahora hay software que ya permiten hacer cálculos a través de los parámetros geotécnicos que se obtienen de la diamantina, de los mapeos geotécnicos y de los análisis de la mecánica de rocas. Ingresas al software y el software te genera los ángulos óptimos que puedas llevar para una pendiente de talud. Este es un ángulo interrampa. De igual manera, para los ángulos interrampa, se generan ya a través de los mapeos geotécnicos y la información de los sondajes diamantinos geotécnicos. Puedes obtener información de cuánto es lo que puede dar
tu ángulo interrampa, ¿no? Eh, Vamos a ver un poco el diseño de espirales o los diseños de las rampas. Y vamos a hablar un poco de los diseños de la rampa. Y esto ya les había explicado de que esto va a depender mucho del ancho del equipo, ¿no? Y el dimensionamiento de la flota es que tú vas a determinar cuánto es tu ancho de rampa, ¿no? Y de acuerdo a eso es lo que vas a obtener o vas a diseñar, ¿no? Cómo va a ir tus rampas, ¿no? En el caso de los switchback, ¿en qué consiste un switchback? Un switchback consiste, eh, ¿qué pasa que en qué situaciones se hace un switchback? Cuando, por ejemplo, la gradiente entre rampa y rampa no da, se suele hacer un descanso, ¿no? ¿Para qué? Para que el camión pueda, no se pueda estresar, no pueda avanzar, entonces se hace como una S, ¿no? Eso es lo que se llama un switchback. El switchback es simplemente un reposo cuando simplemente las gradientes no dan entre rampa y rampa, se pueden hacer, y se suelen hacer estos denominados switchback que son descansos, ¿no? Bueno, los volúmenes extraídos de las rampas, ¿no? Podemos observar que todo el volumen extraído de las rampas, sea material estéril, se va sacando, retirando, y se va llevando, pues, obviamente, a una zona de botadero, ¿no? O relleno, se utiliza como relleno. Los procesos de planificación. Vamos a hablar un poco rápido de lo que es los procesos de planificación. Inicialmente, para poder hacer una planificación, se tiene el modelo de bloques, que es la matriz, ¿no? Que el geólogo modelador le da al minero, ¿no? Al planificador. Y bajo ese escenario es donde tu punto de partida, ¿no? ¿Qué vas a tener en cuenta para poder hacer un diseño? Parámetros económicos, que es a través de una evaluación de planeamiento a largo plazo, parámetros geotécnicos, para poder definir cómo voy a hacer mi diseño de construcción de mi pit, y los parámetros metalúrgicos, que también es importante porque para poder enviar la planta el material que necesita o las condiciones, pues se tiene que hacer esta evaluación metalúrgica, ¿no? Que es importante. Una vez que se tiene la envolvente final, que es a través del planeamiento a largo plazo, se determina mi pit final, vamos a hacer los pit anidados. ¿Los pit anidados qué es? Pues obviamente el secuenciamiento y minado, ¿no? Es que cuántos bancos, la distancia de bancos, lo que le estaba explicando, vamos a ir bajando, ¿no? ¿Y qué criterios se tiene que tener? Bueno, lo que les estaba diciendo, los pushback, ¿no? Hasta llegar con mi secuenciamiento minado al pit final o pit óptimo. ¿Y esto a través de qué se va a llegar al pit final? A través de fases de minado, ¿no? Y las fases de minado se va obviamente a secuenciar, ¿no? Para poder tener mi explotación anual, ¿no? Y mi planeamiento a mediano plazo, ¿no? Y para eso se ejecuta a través de planes de producción, ¿no? Vamos a observar que para poder minar o llegar, se realiza una evaluación económica a través de Let's Grossman, que les había comentado. Los modelos de bloques, se les da una evaluación económica, ¿no? Se les pone, se les coloca a cada bloquecito, ¿no? A través de una evaluación económica. Obviamente esto se realiza a través de cálculos, de cuánto es lo que está actualmente el mineral, ¿no? Entonces, esto se le va incluyendo, y de esta manera se realiza la evaluación económica del yacimiento, ¿no? Beneficios de cada bloque, es lo que les estaba explicando, ¿no? ¿En qué consiste? Una vez que realizas la ejecución por el modelo Letz-Grossman, las cuales les vas valorizando cada bloquecito, se le puede obtener cuánto hay de ley en cada bloque, y se le da una valorización, ¿no? Podemos observar el análisis de sensibilidad, lo que se está comentando, cuando la ley, o perdón, cuando la ley del mineral
está muy alto, pues obviamente esto va a favorecer mucho el tema de las reservas de tu yacimiento. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a estar eh, condicionado a que si, por ejemplo, en la ley del mercado, el precio del mineral en el mercado está muy elevado, esto va a ayudar a que, por ejemplo, mi yacimiento, que yo tenía una ley de corte denominada de que baje un poco más mi ley para poder obtener mayor recuperación de mi ley, de mi calidad, ¿no? Y esto obviamente va a ayudar a aumentar las reservas de mi yacimiento, ¿no? Y poder explotar mayor, ¿no? Cambia mi escenario. ¿Qué pasa lo contrario si es que la ley del mineral baja, ¿no? Eso me implica poder subir un poco más mi ley de corte y a poder rediseñar mi mina y decir, ¿sabes qué? Esto no me conviene porque es una ley muy baja y poder ser una explotación más selectiva, ¿no? Podemos observar la curva de precio de tonelaje, ley, en las cuales, de acuerdo a lo que les había explicado, mientras más suba el precio del mineral, pues obviamente voy a tener mayor recuperación de mineral, y mi ley baja también, ¿no? De recuperación. Hay muchas técnicas para las cuales se puede definir la ley, perdón, el límite final. Esta es una técnica de cono flotante, que es la más utilizada para poder definir los criterios de poder, cuáles son mis bloquecitos que son económicamente rentables, ¿no? Hay ejemplos en los cuales les puedo explicar, ¿no? En los cuales, por ejemplo, bloquecitos que tienen menos no son explotables porque obviamente hay mucho estéril y los que son con más son los que donde hay mayor concentración de mineral. Entonces, al sumar todos estos, si te sale más positivo, eso, ¿qué es lo que me dice? Es de que yo puedo, me genera rentabilidad. Entonces, obviamente puedo ir sacando hasta poder definir cómo va a quedar mi cono, ¿no? Hablamos un poco de los pit anidados, ya les he explicado, ¿no? Los pit anidados son las fases de minado en las cuales tú puedes ir definiendo en cada banco cuánto es lo que vas a mover de material y cuánto es lo que vas a mover de estéril, ¿no? A través de estos pit anidados tú puedes hacer tus proyecciones anuales de cuánto es lo que vas a mover de mineral y cuánto es lo que vas a mover de estéril, ¿no? Y vas a valorizar anualmente cuánto es lo que va a ser tu margen de utilidad o rentabilidad, ¿no? Y hay diferentes técnicas de explotación, esto lo va a pasar un poco rápido. Podemos hablar de que en las técnicas de explotación hay de manera descendente, que es la comúnmente utilizada, en las cuales tú vas descapotando la mina, vas avanzando hasta llegar al mineral, ¿no? ¿Esto qué ventaja me va a traer? Podemos observarlo, ¿no? Que a medida que vas descendiendo, vas descapotando y vas llegando al mineral, ¿no? Y esto es lo que comúnmente se utiliza, ¿no? ¿Qué te va a servir o qué ventajas? Disponibilidad de espacio para trabajar, acceso a mineral al banco subsiguiente, ¿no? Que los equipos operan a un solo nivel y que no existe ninguna contaminación proveniente de voladuras, ¿no? ¿Y qué desventajas? Los costos operativos son máximos durante los primeros años. ¿Qué pasa? Que como en los primeros años no tienes mineral, obviamente empiezas en los primeros años a descapotar, siempre estos costos se hacen a través de APIs, ¿no? Que después son cargados al OPEX, ¿no? Estos costos, los primeros años no son cargados directamente hacia el OPEX porque obviamente no hay mineral para que pueda asumir ese costo. Y siempre estos costos son manejados con APIs, ¿no? ¿Qué otro método de explotación hay? Método ascendente, ¿no? El método de explotación ascendente, que es obviamente, ¿qué pasa? Este tipo de explotación es cuando se genera, cuando tienes yacimientos que tienes afloramientos, ¿no? Entonces, obviamente cuando hay afloramientos en superficie, se empieza a explotar y progresivamente se va sacando el estéril. Pero ¿cuál es la desventaja? La ventaja, claro, que obtienes beneficio máximo en los primeros años, puesto que obtienes mineral, ¿no? Y reduce considerablemente el riesgo de inversión de cada material estéril. Pero la desventaja es que a medida que vas descendiendo, se te va cerrando la mina y obviamente esto te va a obligar a que en un momento pares la mina para poder desarrollarlo y descapotar tu mina, ¿no? Y la siguiente fase, que es o el método de explotación, que es método de explotación por fases de minado, que es la que se usa casi en todas las minas, ¿no?
Tener un secuenciamiento de minado te va a permitir poder tener un mayor control de toda tu explotación. Vas a poder saber o realizar planes de minado a mediano y a largo plazo y poder manejar o controlar tu explotación, ¿no? Bien, antes de poder terminar, quería mostrarles un poco de cómo se realizan eh, los proyectos, cómo poder hacer un cálculo de, no lo pude agendar a la BPT, es una aplicación grande, cómo poder generar reportes de calidad, ¿no? Por lo general, cuando tú tienes un yacimiento y ya tienes definido tu modelo de bloques, puedes realizar proyectos definiendo tus prioridades de producción mensual, en las cuales tú sabes cuánto es lo que tienes que mover de material, y según a eso, yo digo, bueno, voy a definir, este mes voy a mover 2 millones, ¿no? Para eso yo necesito realizar 10 voladoras, ¿no? Para poder llegar a esa meta. Entonces, generas tus mallas de perforación, en las cuales generas, ¿no? ¿Cuánto es lo que vas a mover? Estas mallas son colocadas, antiguamente se hacían manualmente, ¿no? Ahora ya no hay necesidad de hacerlas manualmente porque obviamente al tener tu modelo de bloques bien definido, generas tu polígono en tu proyecto, este polígono calculas el tonelaje, cuánto es lo que vas a mover de tonelaje y generas tu malla, ¿no? Ahí te puede generar el mismo software que te permite eso. Una vez que subes los datos, ¿no? Esto lo puedes corroborar. Por lo general se oscila hacer este control, ¿no? Un control triple de OR control. Lo que te sale de leyes y control de calidad de tu blast hole, perdón, de tu modelo de bloques, lo vas a corroborar con la perforación de tus blast hole, ¿no? Esta información de tus blast hole son subidos a tu software, el Studio P, ¿no? Y a través la malla de perforación, tú puedes generar modelos de bloques sobre tu blast hole, ¿no? Que es lo que les estoy observando, les estoy mostrando. Tú puedes importar tu malla de perforación, ¿no? Y puedes generar tu modelo de bloques, que es acá, ¿no? Importas tu malla y a través jalando tus datos de Swartbay, Collar, ¿no? Puedes, miren, a través de tu proyecto de perforación y voladura, puedes generar un proyecto de blast hole. Acá está, tu modelo de bloques. Entonces, generando tu modelo de bloques de tu proyecto de perforación y voladura, tú puedes generarle en las cuales le indiques que filtre en base a tus parámetros de calidad de la mina, ¿no? Tú le puedes generar leyendas y después el software te va a generar un reporte. En este caso, yo le digo al software que me genere un reporte para poder observar cuánto es lo que tengo de tonelaje de ley. Y el software posteriormente te va a generar un reporte cuánto es lo que tienes en esa malla en tonelaje y cuánto es del mineral de alta ley, cuánto es mineral de ley normal y cuánto es mineral de baja ley, ¿no? Y obviamente desmonte también está genial. Entonces, bajo ese escenario, vas a poder obtener información de lo que es las leyes de la perforación de tus proyectos. Finalmente, para poder concluir, les puedo comentar que el planeamiento a corto, mediano y largo plazo con software ayuda o permite alcanzar resultados más eficientes y de forma más segura, ¿no? Para que es posible disponer información detallada con elementos de computación, que son los software, permiten un manejo eficiente de la mina, confiable, ¿no? Y mencionar que todas las operaciones y actividades se realizan durante el proyecto. El propósito de una operación minera es extraer y comercializar el mineral de una manera que genere beneficios económicos, por lo cual debe apoyarse un diseño de explotación contemplado un planeamiento de corto, mediano y largo plazo. Y bueno, hay muchas cosas que en el software se pueden hacer. Este es el software, el Studio P. Mucho o manejar un poco en el software me ganó el tiempo, pero les puedo mostrar la plataforma, ¿no? del Studio P.
Había unos temas que estaban por tocar, en los cuales decían cómo interactúa la topografía. Pueden observar que el Studio P es un software muy didáctico, muy práctico, en los cuales puedes importar topografía en CAD y acá la puedes trabajar, ¿no? La puedes suavizar la topografía. Miren, pueden observar, esta es una topografía que se ha importado de CAD, ¿no? Entonces, el software te permite limpiar la topografía para poder generar, bueno, trabajar con las strings que necesites. Una vez que tienes las strings, se genera los DEM. Este es un DEM, ¿no? En las cuales te genera un modelo digital de terreno. Y a través del modelo digital de terreno, tú puedes ir generando tus pequeños proyectos de fases de minado. Y acá está justo realizando una fase de minado. Este es un string en las cuales estoy generando un pit para poder hacer una explotación de un sector, ¿no? Que necesito generar cuánto es lo que voy a mover de material y poder calcular mi tonelaje y definir cuánto es lo que voy a sacar de mineral y de ganga, ¿no? Muchas gracias.